El amanecer en Zahora resplandecía en tonos dorados, bañando las cúpulas del Palacio Real con un brillo casi sobrenatural. Era el día más esperado de la década, la boda del príncipe Ricardo con la restauradora de arte europea, Sofía Lewinsky. Los invitados de docenas de naciones ya ocupaban los patios del majestuoso palacio, mientras periodistas transmitían en vivo la ceremonia que prometía sellar no solo una unión amorosa, sino una alianza estratégica entre dos reinos históricamente enemistados. Ricardo, heredero carismático de una dinastía milenaria, caminaba con la seguridad de un hombre que creía estar a punto de iniciar el futuro que siempre había soñado. Sus ojos, de un verde profundo que contrastaba con su piel bronceada, reflejaban una mezcla de orgullo y satisfacción. Llevaba meses planeando este momento, convencido de que su matrimonio cambiaría el rumbo de la historia de su país. «Alteza, los últimos invitados han llegado», anunció Marcos, su asistente personal, interrumpiendo sus pensamientos. «La ceremonia comenzará en 1 hora». Ricardo asintió, ajustando su traje ceremonial adornado con medallas y cintas que representaban siglos de tradición. «¿Y mi futura esposa?», preguntó con una sonrisa que no logró ocultar su nerviosismo. «¿Cómo está ella?». Marcos titubeó antes de responder, un gesto casi imperceptible que no pasó desapercibido para el príncipe. «La señorita Lewinsky está terminando sus preparativos, Alteza. Las damas de honor informan que todo marcha según lo planeado». Lo que Marcos no mencionó fue la inquietante calma que rodeaba a Sofía. En sus aposentos, la joven restauradora permanecía sentada frente al espejo, con la mirada perdida mientras las estilistas ajustaban su vestido y velo. Su silencio se había vuelto más denso en los últimos días, sus noches más intranquilas. Algo invisible pesaba sobre sus hombros, algo que ni el protocolo ni las promesas lograban aliviar. Sofía había pasado meses restaurando manuscritos y reliquias del acervo real, observando silenciosamente, escuchando y, sin planearlo, desenterrando verdades que habían sido cuidadosamente sepultadas a lo largo de los siglos. Aquella no era simplemente una ceremonia, era un engranaje cuidadosamente planificado por manos que operaban más allá del velo dorado de la monarquía. «Estás hermosa», dijo Helena, su única amiga verdadera entre las damas de la corte. «Serás la princesa más bella que este reino ha visto jamás». Sofía intentó sonreír, pero sus labios apenas se curvaron. Sus ojos azules, normalmente brillantes y curiosos, parecían apagados. Con dedos temblorosos, acarició el delicado colgante que llevaba al cuello, un regalo de su abuela que ahora parecía pesar como una piedra. «Helena», susurró finalmente, ¿alguna vez has sentido que estás caminando hacia un precipicio, sabiendo perfectamente que caerás, pero sin poder detenerte? Helena la miró confundida, pero antes de que pudiera responder, las campanas del palacio comenzaron a repicar, anunciando que era hora de dirigirse al gran salón. El momento había llegado. El salón ceremonial resplandecía con miles de flores blancas y doradas. Candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre los invitados, creando un ambiente casi mágico. Ricardo esperaba en el altar, imponente y majestuoso, mientras los músicos interpretaban una melodía ancestral que había acompañado a generaciones de la familia real en sus momentos más solemnes. Cuando las puertas se abrieron y Sofía apareció bajo los arcos florales, un murmullo de admiración recorrió la sala. Su vestido, una obra maestra de seda y encaje, parecía flotar a su alrededor. Con cada paso que daba por el pasillo central, el corazón de Ricardo latía con más fuerza. Era perfecta, pensó, el símbolo viviente de la paz que tanto anhelaba para su pueblo. Sin embargo, al llegar al centro del pasillo, Sofía se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre los invitados. Sin vacilar, se quitó el velo y, con un gesto discreto pero firme, entregó su colgante a Helena, quien la miraba horrorizada. Luego, enfrentando a Ricardo con una expresión que mezclaba tristeza y valentía, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. No hubo explicaciones, no hubo palabras, solo la imagen de una mujer abandonando la boda más vigilada del continente, dejando tras de sí un caos de murmullos y flashes de cámaras. Ricardo permaneció inmóvil, como petrificado por la escena que acababa de presenciar. Su rostro, antes radiante de felicidad, ahora mostraba una mezcla de incredulidad y dolor.
En cuestión de segundos, sus sueños de unificación, paz y amor se habían desvanecido como la niebla bajo el sol abrasador del desierto. Lo que nadie sabía, ni siquiera el propio Ricardo, era que aquel gesto aparentemente cruel de Sofía era en realidad el primer acto de una historia mucho más compleja y peligrosa, una historia que amenazaba los cimientos mismos del reino de Zahora y que pronto arrastraría a ambos a un torbellino de intrigas, secretos y pasiones desatadas. El caos fue inmediato tras la huida de Sofía. Las redes sociales estallaron con miles de comentarios y teorías. Los periódicos publicaron titulares sobre la novia fugitiva del desierto. El Consejo Real trabajaba desesperadamente para contener los daños a la imagen de la monarquía, pero para Ricardo todo aquello carecía de importancia. No se trataba de reputación o escándalos mediáticos, era algo personal, íntimo, devastador, humillado ante el mundo y destrozado por dentro. Ricardo se encerró en sus aposentos, rechazando cualquier visita o intento de consuelo. Ni siquiera la reina madre, doña Constanza, pudo traspasar la barrera de silencio que el príncipe había levantado a su alrededor. «No puedo creer que esa mujer se haya atrevido a hacerle esto a mi hijo», exclamó la reina, paseando nerviosamente por la sala del consejo. «Después de todo lo que hemos hecho por ella, después de haberla acogido como a una hija». Enrique Hidalgo, el gran consejero del rey, observaba la escena con aparente preocupación. Sin embargo, quien lo conociera bien podría haber notado el brillo calculador que asomaba a sus ojos oscuros. «Calma, Majestad», dijo con voz suave pero firme. «Todo esto es extremadamente desafortunado, pero quizás podamos convertirlo en una oportunidad. El príncipe es joven, atractivo y ahora además cuenta con la simpatía del pueblo por este desere». La reina lo miró con incredulidad. «¿Una oportunidad? Mi hijo está destrozado. Y nuestras relaciones con Europa Oriental penden de un hilo». Enrique se permitió una sonrisa conciliadora. «Precisamente por eso debemos actuar con rapidez. Propongo que anunciemos inmediatamente la búsqueda de una nueva consorte, alguien más adecuado para el trono, alguien que comparta nuestra sangre, nuestras tradiciones». Lo que el consejero no mencionó fue que ya tenía en mente a la candidata perfecta, su propia sobrina, Valentina, una joven tan ambiciosa como él mismo, y completamente dispuesta a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Mientras tanto, en sus aposentos, Ricardo no pensaba en nuevas bodas ni en estrategias políticas. No podía dejar de pensar en Sofía, en sus ojos tristes durante las últimas semanas, en su silencio cada vez más profundo. Conocía a Sofía. Durante los meses que habían compartido restaurando el patrimonio cultural del palacio, había llegado a admirar su inteligencia, su pasión por el arte y la historia, su integridad. Sabía que ella jamás habría huido sin un motivo poderoso. «Alteza», la voz de Elena interrumpió sus pensamientos. «Sé que habéis ordenado que nadie os moleste, pero...» La joven dama titubeó, visiblemente nerviosa. Ricardo la miró sorprendido. Elena era la única amiga cercana de Sofía en la corte, y ahora parecía tan perdida como él mismo. «Adelante, Elena, puedes hablar con libertad». La joven cerró cuidadosamente la puerta tras de sí y se acercó al príncipe, extendiendo la mano con algo pequeño y brillante. «Ella me pidió que os entregara esto, justo antes de marcharse». El colgante de Sofía. Ricardo lo tomó con manos temblorosas. Era una pieza antigua, de plata trabajada con delicados motivos florales. Lo había visto muchas veces, adornando el cuello de su prometida, pero nunca le había prestado especial atención. «¿Te dijo algo más? ¿Alguna explicación? ¿Algún mensaje?» Elena negó con la cabeza, pero sus ojos revelaban que ocultaba algo. «Solo me pidió que os lo entregara cuando estuvierais solo, Alteza. Nada más». Cuando Elena se marchó, Ricardo examinó cuidadosamente el colgante bajo la luz de la lámpara. Aparentemente no tenía nada extraordinario, pero al girarlo entre sus dedos notó algo inusual, una pequeña protuberancia casi imperceptible en la parte posterior. Presionó suavemente y, para su sorpresa, el colgante se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro había un diminuto papel doblado con precisión milimétrica. Al desplegarlo, Ricardo descubrió una microinscripción, casi invisible, con coordenadas geográficas para una región remota al sur del reino
y un mensaje breve pero inquietante. La verdad está enterrada en el oasis de las 1000 estrellas. No confíes en nadie del consejo, tu vida corre peligro. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Su vida en peligro? ¿El consejo real implicado? ¿Qué había descubierto Sofía que la había obligado a huir de aquella manera? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero una cosa estaba clara. No podía compartir este descubrimiento con nadie del palacio. Esa misma noche, ignorando las recomendaciones de sus consejeros y la vigilancia reforzada tras el escándalo, Ricardo se deslizó fuera de sus aposentos, disfrazado como un simple guardia. Necesitaba respuestas y sabía exactamente quién podría ayudarlo a encontrarlas sin levantar sospechas. Karim Al-Fayez había sido su guía y guardaespaldas personal durante años, antes de retirarse para establecer un pequeño negocio en la ciudad. Era un hombre de confianza, discreto y completamente leal. Si alguien podía ayudarlo a llegar al misterioso oasis y encontrar a Sofía, ese era Karim. El camino hacia la modesta vivienda de su antiguo guardaespaldas estuvo lleno de sobresaltos. Ricardo no estaba acostumbrado a moverse entre las sombras, a mezclarse con el pueblo llano. Cada rincón oscuro le parecía esconder amenazas. Cada mirada curiosa le hacía temer ser reconocido. Cuando finalmente llegó a su destino y Karim abrió la puerta, el alivio que sintió fue indescriptible. «Alteza», exclamó Karim en un susurro asombrado. «¿Qué hacéis aquí? Todo el palacio debe estar buscándoos». Ricardo entró rápidamente, asegurándose de que nadie lo hubiera seguido. «Necesito tu ayuda, Karim», dijo con determinación mientras le mostraba las coordenadas. «Tengo que llegar a este lugar, y debe ser en absoluto secreto». Karim observó las coordenadas con una expresión de creciente preocupación. Sus ojos, acostumbrados a leer mapas y terrenos, reconocieron de inmediato la región. «El oasis de las 1000 estrellas», murmuró, más para sí mismo que para Ricardo. «Es un lugar casi mítico, Alteza. Pocos han regresado de allí para contar sus historias». El príncipe esperó una explicación, pero Karim parecía perdido en sus pensamientos. Finalmente, el ex guardaespaldas levantó la mirada. «Es una región desértica, inhóspita, marcada por antiguas rutas comerciales olvidadas por el tiempo. Está rodeada de leyendas y peligros muy reales. Si la señorita Sofía ha ido allí, debe tener razones muy poderosas». «Las tiene», afirmó Ricardo con un tono que no admitía dudas. «Y necesito descubrir cuáles son. ¿Puedes ayudarme a llegar?» Karim se pasó la mano por la barba entrecana, evaluando la situación. «Podría hacerlo, sí, pero necesitaremos prepararnos adecuadamente. El desierto no perdona a los imprudentes, Alteza, ni siquiera a los de sangre real». Mientras Karim preparaba lo necesario para el viaje, Ricardo escribió una carta dirigida a Marcos, su asistente personal, la única persona en el palacio en quien todavía confiaba. En ella mencionaba vagamente la necesidad de un tiempo a solas para recuperarse del golpe emocional, sin dar detalles sobre su destino real. Sabía que eso no detendría al consejo por mucho tiempo, pero esperaba que les diera el margen suficiente para llegar al oasis. Al amanecer, 2 jinetes envueltos en túnicas beduinas abandonaron la ciudad por el camino sur, mezclándose con las caravanas de comerciantes que diariamente entraban y salían de Zahora. Nadie prestó atención a aquellos viajeros discretos. Nadie excepto un par de ojos que los observaban desde las sombras, pertenecientes a un hombre que inmediatamente envió un mensaje cifrado al palacio. La travesía fue ardua desde el primer momento. A medida que se alejaban de las rutas habituales, el paisaje se volvía más agreste y desolado. Arenas movedizas, calor implacable durante el día, frío cortante por las noches. Ricardo, acostumbrado a los lujos del palacio, pronto descubrió los rigores de la vida en el desierto. Sus manos, antes suaves, se cubrieron de ampollas. Su piel, protegida toda la vida del sol, ardía a pesar de las telas que lo cubrían. «Estás soportando bien el viaje», comentó Karim con aprobación al tercer día, mientras compartían una frugal comida a la sombra de una formación rocosa. «Pocos nobles mostrarían tanta resistencia». Ricardo esbozó una sonrisa cansada. «No es resistencia, Karim, es determinación. Necesito entender por qué Sofía huyó de esa manera. ¿Qué verdad tan terrible descubrió que la obligó a rechazarme ante los ojos del mundo?» Durante los días siguientes, atravesaron territorios cada vez más inhóspitos.
En una ocasión, tuvieron que desviarse varias millas para evitar un campamento de contrabandistas. En otra, se vieron obligados a esconderse durante horas de una patrulla que, según Karim, no pertenecía al ejército regular. «Son hombres del consejo», explicó con voz baja, mientras observaban alejarse a los jinetes desde su escondite entre las rocas. «Mercenarios a sueldo de Enrique Hidalgo. Me pregunto qué hacen tan lejos de la capital». Ricardo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío del anochecer. Las palabras de la nota cobraban cada vez más sentido. No confíes en nadie del consejo. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en su reino mientras él perseguía a una novia fugitiva por el desierto? Al séptimo día de viaje, cuando las provisiones comenzaban a escasear y la moral a decaer, Karim se detuvo abruptamente en la cima de una duna. Sus ojos, entrenados por décadas de travesías desérticas, habían captado algo invisible para Ricardo. «Ahí está», señaló hacia un punto aparentemente indistinguible del horizonte ondulante. «El oasis de las 1000 estrellas». Ricardo entornó los ojos, tratando de ver lo que su guía señalaba. Al principio no distinguió nada, pero luego, como si una cortina se levantara, lo vio. Un destello verde en medio de la inmensidad dorada, protegido por formaciones rocosas que lo ocultaban de miradas indiscretas y satélites. «Es increíble», murmuró asombrado. «¿Cómo puede existir un lugar así en medio de este desierto?» Karim sonrió enigmáticamente. «Hay muchas cosas de su reino que no conoce, Alteza. El oasis de las 1000 estrellas es solo una de ellas. Las aguas subterráneas que lo alimentan provienen de un antiguo sistema acuífero que ha resistido siglos de sequías. Pero no es su belleza natural lo que lo hace especial». «¿A qué te refieres?», preguntó Ricardo, intrigado. «El oasis ha sido durante siglos un refugio para aquellos que desafían al poder establecido. Disidentes, pensadores, artistas perseguidos. Existe fuera de los mapas oficiales, fuera del alcance de la autoridad real. Es un santuario para los que buscan libertad y verdad». A medida que se acercaban, Ricardo pudo distinguir una pequeña aldea oculta entre la vegetación. Estaba compuesta por construcciones de adobe que se mimetizaban con el entorno, apenas visibles a simple vista. La arquitectura era una curiosa mezcla de estilos tradicionales y soluciones ingeniosas para aprovechar el sol y la escasa agua. Fueron recibidos con evidente desconfianza. Los habitantes, una mezcla de etnias y culturas, observaban a los recién llegados con recelo. Niños de ojos curiosos se asomaban tras las faldas de sus madres, mientras hombres de aspecto curtido por el sol empuñaban discretamente sus armas. «No son bienvenidos forasteros», dijo una mujer anciana que parecía ocupar una posición de autoridad, «especialmente aquellos que vienen del palacio». Ricardo se sorprendió. A pesar de su disfraz, la mujer lo había reconocido. «No vengo como príncipe», respondió con sinceridad. «Vengo como un hombre en busca de respuestas, y en busca de alguien muy importante para mí». La anciana lo estudió con ojos penetrantes, como si pudiera ver a través de sus intenciones. «¿Y qué harías si encontraras esas respuestas, hijo de reyes? ¿Qué harías si la verdad fuera demasiado pesada para tus hombros privilegiados?» Antes de que Ricardo pudiera responder, una voz familiar resonó entre la multitud. «Dejen que pase. Yo respondo por él». El corazón de Ricardo dio un vuelco. Conocería esa voz en cualquier parte. Sofía estaba allí, viva, vestida con ropas tribales, con el cabello cubierto, pero con la misma mirada profunda que lo había cautivado desde el primer momento. El reencuentro no fue como Ricardo lo había imaginado tantas veces durante el viaje. No hubo abrazos efusivos ni lágrimas de alegría. Lo que había entre ellos era la pesada presencia de verdades no dichas, de secretos que Sofía había preferido cargar sola. Ella lo condujo hasta una pequeña vivienda en el extremo de la aldea. El interior era austero pero acogedor, iluminado por la suave luz que se filtraba a través de cortinas de tejido local. Varios manuscritos y documentos antiguos se apilaban sobre una mesa de madera rústica. Ricardo reconoció algunos de ellos. Eran copias de textos que Sofía había estado restaurando en el palacio. «Debes estar exhausto», dijo ella, ofreciéndole una taza de té aromático. «El viaje hasta aquí no es fácil, incluso con un guía experimentado como Karim». Ricardo aceptó la bebida, pero no podía apartar sus ojos de ella. Había tantas preguntas agolpándose en su mente. «¿Por qué, Sofía?», preguntó finalmente, con voz contenida.
¿Por qué huiste así? ¿Por qué me humillaste ante el mundo entero? Ella sostuvo su mirada, sus ojos llenos de una tristeza que Ricardo no comprendía del todo, porque era la única forma de salvarte, de salvarnos a ambos. Si te hubiera dicho la verdad en el palacio, jamás me habrías creído, y aunque lo hubieras hecho, habría sido demasiado tarde. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Sofía se sentó frente a él, juntando sus manos como si necesitara armarse de valor. Durante meses, mientras restauraba los manuscritos del archivo real, fui encontrando piezas de un rompecabezas macabro. Al principio eran solo pequeñas inconsistencias en los registros oficiales, detalles que no encajaban. Luego, documentos que contradecían la historia oficial del reino. Finalmente, diarios personales de miembros de la realeza que habían sido deliberadamente ocultados. Se levantó y tomó uno de los documentos de la mesa, entregándoselo a Ricardo. Este es el testamento verdadero de tu padre, el rey Fernando, no el que se leyó públicamente tras su partida, sino el original. Observa la firma, el sello. Es auténtico. Ricardo examinó el documento con creciente incredulidad. Efectivamente, aquel era el sello personal de su padre, imposible de falsificar, y lo que leía contradecía completamente la versión oficial que había aceptado como verdad durante años. Esto no es posible, murmuró, palideciendo. Según esto, mi padre nombró a un consejo provisional solo hasta mi 25º cumpleaños, no hasta los 30, como afirmó Enrique, y hay cláusulas específicas sobre limitaciones a los poderes del consejo que nunca se implementaron. Sofía asintió gravemente. El testamento original fue alterado, Ricardo. Tu padre nunca quiso que el consejo tuviera tanto poder. Él confiaba en ti, creía que estabas listo para gobernar con mínima supervisión, pero alguien tenía otros planes. Enrique. El nombre salió como un gruñido de los labios del príncipe. Siempre Enrique, susurrando al oído de todos, moviendo los hilos desde las sombras. No solo él. Sofía tomó otro documento, más antiguo y frágil. Esto es parte del diario de tu madre. Léelo. Ricardo sintió que su corazón se detenía al reconocer la caligrafía elegante de la reina Isabel, apartada del mundo hacía muchos años. Cada día estoy más convencida de que Enrique está envenenando lentamente a Fernando. Los médicos no encuentran explicación para su debilitamiento progresivo, pero yo veo la sombra de la ambición en los ojos del consejero. Temo por mi esposo, temo por mi hijo. Si algo me sucede, ruego que Ricardo crezca lejos de la corrupción del trono, que encuentre la fuerza para desenmascarar a quienes han convertido nuestra noble dinastía en un nido de víboras. Las manos de Ricardo temblaban cuando terminó de leer. Las implicaciones eran demasiado graves, demasiado dolorosas. Mi madre no abandonó el palacio por depresión, como siempre me dijeron, murmuró con voz quebrada. La exiliaron, la obligaron a irse porque sabía demasiado. Sofía se acercó a él, por primera vez mostrando la ternura que había mantenido contenida. Tu madre vive, Ricardo. Está aquí, en el oasis. Fue ella quien me ayudó a escapar cuando descubrí la verdad. La revelación golpeó a Ricardo como una tormenta de arena. ¿Su madre viva? Todos estos años creyendo que vivía recluida en un monasterio en las montañas, sumida en una depresión incurable, y en realidad estaba aquí, oculta, exiliada. Quiero verla, exigió poniéndose de pie bruscamente. Ahora mismo. Sofía asintió y lo guió a través de la aldea hasta una casa más grande situada cerca del centro del oasis. Al entrar, Ricardo vio a una mujer de espaldas, ocupada en lo que parecía ser una labor de bordado. A pesar de los años transcurridos, reconoció inmediatamente la figura elegante, la postura erguida. Madre. La palabra salió como un susurro de sus labios. La mujer se volvió lentamente. Su rostro, aún hermoso a pesar de las arrugas que el tiempo y el sufrimiento habían dejado, se iluminó al verlo. Sus ojos, idénticos a los de Ricardo, se llenaron de lágrimas. «Mi niño», dijo con voz temblorosa, «mi valiente hijo, finalmente has encontrado el camino». El abrazo que siguió fue como un puente tendido sobre un abismo de años de ausencia y mentiras. Ricardo sintió que algo dentro de él, una herida que había llevado tanto tiempo, que casi había olvidado su existencia, empezaba a sanar. Cuando finalmente se separaron, la reina Isabel le tomó el rostro entre las manos, estudiándolo con ternura.
Te has convertido en un hombre del que tu padre estaría orgulloso, afirmó con convicción. Un hombre que busca la verdad, aunque sea dolorosa. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó Ricardo, incapaz de contener la pregunta que le quemaba por dentro. ¿Por qué me dejaste creer que me habías abandonado? La mirada de Isabel se ensombreció. Porque intenté llevarte conmigo, hijo mío, y esa misma noche, mientras preparaba nuestra huida, sufrí un accidente. Un accidente que dejó claro el mensaje. Si intentaba acercarme a ti, no habría otra advertencia. La próxima vez, no sería yo quien sufriría las consecuencias. La noche cayó sobre el oasis, trayendo consigo un manto de estrellas que justificaban el nombre del lugar. Ricardo, Sofía y la reina Isabel se reunieron en torno a una mesa baja, acompañados por Laila, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes y actitud decidida, que había sido presentada como antigua consejera de la reina de Al-Kharif, el reino vecino y tradicionalmente rival de Sahora. Fue expulsada por denunciar manipulaciones políticas de alto nivel, explicó Isabel, mientras Laila servía un té aromático en pequeñas tazas de cerámica. Se convirtió en mi protectora cuando llegué aquí, desorientada y temerosa. Laila asintió gravemente. Llevo 20 años documentando los movimientos de Enrique Hidalgo y sus aliados. Créame, Alteza, lo que ha descubierto hasta ahora es apenas la superficie de una conspiración mucho más profunda y antigua. Ricardo la observó con atención. Había algo en aquella mujer que inspiraba confianza, una firmeza moral que recordaba a los antiguos sabios de los que hablaban las leyendas de su pueblo. Hace 3 meses, intervino Sofía, mientras restauraba unos documentos especialmente deteriorados, encontré referencias a un acuerdo secreto firmado hace 40 años entre Enrique, quien entonces era apenas un joven diplomático, y ciertas facciones extranjeras, un acuerdo que comprometía recursos naturales estratégicos a cambio de apoyo político. Los yacimientos de diamantes azules, murmuró Ricardo, comprendiendo de pronto. Mi padre siempre se negó a explotarlos por el daño ambiental que causarían y el impacto en las comunidades locales. Isabel tomó la mano de su hijo con fuerza. Y esa fue su sentencia, querido. Cuando Fernando se negó a ceder ante las presiones, Enrique comenzó a envenenarlo lentamente. Un veneno indetectable que simulaba los síntomas de una enfermedad degenerativa. Ricardo se levantó bruscamente, incapaz de contener la furia que hervía en su interior. Caminó de un lado a otro, como un animal enjaulado. ¿Estás diciendo que mi padre no murió por causas naturales? ¿Que fue asesinado por su propio consejero? Su voz temblaba de rabia contenida. Tenemos pruebas, afirmó Laila, extrayendo un pequeño cofre de madera de un escondite bajo el suelo. Muestras de los alimentos que se servían exclusivamente al rey. Diarios de las doncellas que notaron comportamientos sospechosos, informes médicos alterados. Sofía se acercó a Ricardo, colocando una mano suave pero firme sobre su brazo. Y eso no es todo. El casamiento, nuestra boda, también formaba parte del plan de Enrique. Ricardo la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Fuimos nosotros quienes decidimos casarnos. Nos enamoramos mientras trabajabas en la restauración del archivo real. Nadie nos obligó. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Sofía. ¿Realmente crees que fue casualidad que me asignaran precisamente a mí para ese trabajo? ¿Una restauradora extranjera cuando el reino tiene expertos de sobra? Enrique lo planeó todo desde el principio. Necesitaba una consorte extranjera que sirviera como símbolo de apertura y neutralidad frente a las crecientes tensiones internacionales. Una figura que ayudara a legitimar su gobierno en la sombra. Pero nuestros sentimientos, comenzó Ricardo, pero Sofía lo interrumpió con ternura. Son reales. Al menos los míos lo son. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Esa fue la variable que Enrique no pudo controlar. No esperaba que realmente me enamorara de ti, que llegara a conocerte lo suficiente para ver el hombre noble que eres bajo la corona. Y cuando descubrí sus planes, cuando entendí que pretendía utilizarnos a ambos y luego eliminarte una vez que hubieras cumplido tu propósito, decidiste huir, completó Ricardo, comprendiendo finalmente. Para protegerme, para ganar tiempo. Isabel asintió, su rostro sombrío. El plan de Enrique es meticuloso. Después de la boda, habría un período de calma, de aparente prosperidad. Luego, gradualmente, comenzarían los problemas de salud del príncipe.
Síntomas vagos al principio, diagnósticos confusos, eventualmente la incapacidad para gobernar. Y finalmente, no fue necesario que terminara la frase. Ricardo comprendió que habría seguido el mismo destino que su padre. Según los documentos que encontré, continuó Sofía, la coronación de Enrique ya está en marcha, encubierta por decretos falsificados y declaraciones públicas cuidadosamente coreografiadas. Tienen un doble perfecto preparado para tomar tu lugar temporalmente si es necesario. Incluso han estado administrándote pequeñas dosis de ciertas sustancias en tus comidas durante los últimos meses, preparando el terreno. Ricardo recordó los extraños mareos y lapsus de memoria que había experimentado recientemente y que los médicos habían atribuido al estrés prenupcial. Todo cobraba un sentido aterrador. ¿Y mis guardias personales? ¿Marcos? ¿Toda la servidumbre del palacio está involucrada en esto?, preguntó, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. No todos, respondió Laila. La mayoría son leales a la corona, a ti, no a Enrique, pero han sido cuidadosamente aislados o neutralizados. Los pocos que sospechaban algo han sido transferidos o han sufrido accidentes. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras Ricardo asimilaba la magnitud de la traición. Finalmente, con determinación en la mirada, se dirigió a Sofía. ¿Por qué no me dijiste todo esto en el palacio? Podríamos haber enfrentado a Enrique juntos. Sofía negó tristemente. Intenté darte señales, Ricardo, pero estabas tan inmerso en los preparativos de la boda, tan convencido de que estábamos construyendo un futuro brillante, temí que, prisionero del sistema que te crió, no me creyeras. O peor aún, que confiaras en las personas equivocadas y nos pusieras a ambos en peligro mortal. Además, añadió Isabel, Enrique tiene ojos y oídos en cada rincón del palacio. Cualquier intento de comunicación directa habría sido detectado. La huida espectacular de Sofía, aunque dolorosa para ti, fue la única forma de sacarte del palacio y traerte aquí, donde podemos hablar libremente. Ricardo tomó las manos de Sofía entre las suyas, mirándola con renovada admiración. Todo este tiempo pensé que me habías abandonado, que habías jugado con mis sentimientos, pero en realidad estabas salvándome la vida. Y ahora, dijo Laila con firmeza, debemos decidir cómo salvar al reino. El amanecer encontró a Ricardo contemplando el oasis desde una pequeña colina. La noche había sido larga, llena de revelaciones y planes de acción. Su mente, entrenada para la diplomacia y el protocolo, ahora trabajaba febrilmente elaborando estrategias para recuperar el trono que legítimamente le pertenecía. Escuchó pasos suaves acercándose y reconoció inmediatamente la presencia de Sofía. Se había acostumbrado tanto a su cercanía durante los meses de preparativos para la boda que podía sentirla incluso antes de verla. «¿No has dormido?», dijo ella, más como una afirmación que como una pregunta. «Hay demasiado en juego para permitirme ese lujo», respondió él con una sonrisa cansada. «Un reino que salvar, conspiradores que desenmascarar, una madre que recuperar». Se volvió para mirarla y notó que ella también parecía agotada, pero había algo más en su expresión, una mezcla de determinación y vulnerabilidad que no había visto antes. «Hay algo que no te he dicho, Ricardo», comenzó Sofía con voz suave, «algo que descubrí poco antes de la boda». Él esperó, sintiendo que cualquiera que fuese la revelación, cambiaría algo fundamental entre ellos. «Estoy esperando un hijo», dijo finalmente, llevándose una mano al vientre todavía plano. «Nuestro hijo». Ricardo sintió que el mundo se detenía. De todas las revelaciones de las últimas horas, esta era la más impactante, la más transformadora. Un hijo, una vida inocente creada entre tantas mentiras y peligros. ¿Estás segura?», logró articular, abrumado por la noticia. Sofía asintió. «Lo confirmé 3 días antes de la boda. Fue como una señal. Supe que no podía permitir que nuestro hijo naciera en un nido de víboras, condenado a vivir la misma vida de manipulaciones y mentiras que tú has vivido. Tenía que sacarte de allí, tenía que mostrarte la verdad antes de que fuera demasiado tarde para todos». Ricardo se acercó a ella y con infinita ternura colocó su mano sobre la de Sofía, allí donde crecía la nueva vida. «Es por eso que has estado tan cansada, tan pálida últimamente».
murmuró, recordando los detalles que había atribuido al estrés de los preparativos. Y yo, sin darme cuenta, los primeros meses son así, sonrió ella con cierta timidez. Pero estoy bien, y el bebé también lo está. Laila tiene conocimientos de medicina, ha estado cuidando de mí. Ricardo la abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla indescriptible de miedo y felicidad. Un hijo, un heredero, una razón más poderosa que ninguna otra para luchar por la verdad, por la justicia. Vamos a construir un mundo mejor para él, prometió, besando suavemente la frente de Sofía. Un mundo donde pueda crecer libre, seguro, rodeado de verdad y amor. Cuando regresaron al poblado, encontraron a Laila, Isabel y Karim reunidos en la casa principal, inclinados sobre mapas y documentos. Al verlos entrar, Karim les hizo una seña para que se acercaran. «Malas noticias», anunció con expresión grave. «Uno de nuestros contactos en la capital ha enviado un mensaje urgente. Enrique ha declarado oficialmente la desaparición del príncipe y ha asumido poderes extraordinarios como regente interino». «¿Tan pronto?», exclamó Isabel alarmada. «Esperábamos tener al menos una semana antes de que dieran ese paso». «El escándalo de la boda cancelada le ha proporcionado la excusa perfecta», explicó Karim. «Ha difundido la historia de que el príncipe, devastado por el abandono, ha sufrido un colapso nervioso y no está en condiciones de gobernar». Ricardo sintió que la ira crecía en su interior. Enrique estaba aprovechando su dolor personal, el momento más humillante de su vida, para usurpar el trono. «Hay más», continuó Karim con reluctancia. «Han enviado varias patrullas a buscar al príncipe, oficialmente para rescatarlo y llevarlo de vuelta al palacio para recibir atención médica. Pero nuestros informantes dicen que las órdenes reales son muy diferentes. Quieren silenciarme permanentemente», concluyó Ricardo, comprendiendo la gravedad de la situación. «Y probablemente a cualquiera que esté conmigo». Laila asintió sombríamente. «Ya no es seguro permanecer aquí. Las patrullas están acercándose al oasis. Tenemos quizás un día, no más, antes de que descubran este lugar. Debemos dividirnos», propuso Isabel con la autoridad de quien ha tomado decisiones difíciles muchas veces. «Dispersarnos en diferentes direcciones para confundir a los perseguidores». Sofía intercambió una mirada significativa con Ricardo. La separación no era una opción para ellos. «No ahora, no con un hijo en camino. Hay otro camino», intervino una nueva voz desde la entrada. Todos se volvieron sorprendidos. Allí, recortado contra la luz del sol, estaba Malik, el antiguo jefe de la guardia personal de Ricardo, un hombre que todos creían completamente leal a la corona. Las reacciones fueron instantáneas. Karim desenvainó su espada, Laila extrajo una daga oculta entre sus ropas, Isabel se colocó protectoramente delante de Sofía. Solo Ricardo permaneció inmóvil, estudiando el rostro del recién llegado. «¿Cómo nos encontraste?», preguntó con voz serena, a pesar de la tensión palpable en el ambiente. Malik avanzó lentamente, con las manos visibles para mostrar que no representaba una amenaza. «Seguí a Karim y a usted desde la ciudad, Alteza. He estado vigilando el oasis desde entonces, evaluando la situación. ¿Para informar a Enrique?». La voz de Isabel destilaba desconfianza. Una sonrisa triste apareció en el rostro curtido de Malik. «Para proteger al verdadero rey de Sahora», respondió con dignidad. «He servido a la familia real durante 30 años, Majestad. Mi lealtad siempre ha sido hacia la corona, no hacia consejeros ambiciosos». Ricardo hizo un gesto para que los demás bajaran sus armas. «Te escuchamos, Malik. Dijiste que hay otro camino». El guardia asintió acercándose a la mesa donde estaban desplegados los mapas. «Enfrentar a Enrique en campo abierto sería suicida. Tiene al ejército, a la Guardia Real, incluso a mercenarios extranjeros a su servicio. Pero hay una forma de llegar directamente al corazón del poder, al salón del consejo, sin ser detectados». Con precisión militar, Malik señaló un punto en el mapa de la capital. Los antiguos túneles reales, construidos hace siglos como vía de escape para la familia real en caso de invasión. La mayoría han sido olvidados, algunos deliberadamente ocultados, pero conozco cada uno de ellos. La esperanza comenzó a renacer en el grupo. Un plan tomaba forma: regresar secretamente a la capital, reunir evidencias y aliados, y confrontar a Enrique en su propio terreno ante el consejo completo, exponiéndolo públicamente. La travesía de regreso a la capital
fue clandestina y peligrosa. El pequeño grupo avanzaba solo de noche, ocultándose durante el día en cuevas, ruinas abandonadas o en las casas de campesinos leales a la antigua reina. La noticia de la enfermedad del príncipe había corrido como fuego por el reino, dividiendo a la población entre quienes creían la versión oficial y quienes sospechaban una conspiración más siniestra. Ricardo, Sofía, Isabel, Malik y Karim viajaban con identidades falsas y disfraces cuidadosamente elaborados. La reina, cuyo rostro había sido borrado de la memoria colectiva tras años de ausencia forzada, se hacía pasar por una simple curandera. Sofía, con el cabello teñido de negro y ropa tradicional del desierto, aparentaba ser una mercader de especias. Ricardo, casi irreconocible, con barba crecida, cicatrices falsas y el cabello decolorado, adoptó el papel de un soldado retirado que escoltaba a las mujeres. «Es extraño», comentó Ricardo a Sofía durante una pausa en su viaje, mientras contemplaban la ciudad capital a lo lejos, sus cúpulas doradas brillando bajo el sol poniente. «Durante toda mi vida he vivido rodeado de lujos, pero nunca he sido tan libre como durante estas semanas en el desierto». Sofía entrelazó sus dedos con los de él, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «A veces necesitamos perderlo todo para descubrir lo que realmente importa», respondió con suavidad. «Tu título, tus privilegios, tu vida programada, todo eso te mantenía prisionero de un sistema diseñado para controlarte». Ricardo asintió pensativo. «Cuando todo esto termine, cuando hayamos expuesto a Enrique y restaurado la verdad, no quiero volver a esa vida de aislamiento. Quiero conocer realmente mi reino, a mi pueblo. Quiero ser un rey que gobierna desde el conocimiento, no desde la ignorancia dorada de un palacio». La conversación fue interrumpida por Malik, quien se acercó con expresión tensa. «Alteza, tenemos que movernos. Las patrullas han intensificado la vigilancia en los caminos principales. Debemos tomar la ruta de las antiguas minas para entrar en la ciudad». El plan que habían elaborado era arriesgado, pero ofrecía la mejor oportunidad de éxito. Malik los guiaría a través de los túneles subterráneos que conectaban las antiguas minas con los sótanos del palacio. Una vez dentro, se dirigirían a las habitaciones de Marcos, el asistente personal de Ricardo, quien según Malik había estado investigando por su cuenta las actividades sospechosas de Enrique. «Marcos siempre me ha sido leal», afirmó Ricardo. «Si alguien en el palacio puede ayudarnos a reunir más pruebas, es él». Isabel, sin embargo, mostraba cierta reserva. «La lealtad en un palacio lleno de conspiradores es un bien precioso y escaso, hijo mío. Debemos ser extremadamente cautelosos sobre en quién confiamos». La entrada a los túneles estaba oculta tras una pared derrumbada en las minas abandonadas a las afueras de la ciudad. El pasaje era estrecho y húmedo, apenas iluminado por las pequeñas lámparas que llevaban. Avanzaron durante lo que pareció una eternidad, agachados bajo techos bajos, sorteando obstáculos y evitando secciones inundadas. «Estos túneles fueron construidos hace más de 500 años», explicó Malik mientras guiaba al grupo. «Durante la Gran Guerra con el Imperio del Norte, la familia real ordenó su construcción como ruta de escape, pero con el tiempo, su existencia se convirtió en un secreto guardado celosamente, transmitido solo a los jefes de la guardia personal del monarca». «¿Y Enrique conoce estos pasajes?», preguntó Sofía, preocupada. Malik negó con la cabeza. «El consejero confía demasiado en la tecnología moderna. Cámaras, sensores, guardias armados. Considera estos viejos caminos como reliquias inútiles de un pasado primitivo». Finalmente, tras horas de avanzar en la oscuridad, llegaron a una pesada puerta de hierro. Malik manipuló un mecanismo oculto y la puerta se abrió con un chirrido, revelando una amplia bodega llena de antigüedades y muebles cubiertos con sábanas polvorientas. «Los almacenes reales», susurró Isabel reconociendo el lugar. «Solía venir aquí a buscar objetos olvidados de valor histórico». Se movieron sigilosamente a través de pasillos secundarios, evitando las zonas más transitadas del palacio. A pesar de la hora tardía, la actividad era intensa. Guardias, sirvientes y funcionarios se movían apresuradamente, como si se prepararan para un evento importante. «Algo no está bien», murmuró Karim observando el inusual movimiento. «Parece que todo el palacio está en alerta». Llegaron sin ser detectados a las habitaciones de Marcos. Malik llamó con un código especial.
3 golpes suaves seguidos de 2 más fuertes. La puerta se abrió casi inmediatamente, revelando el rostro pálido y ojeroso del asistente. La sorpresa y el alivio se mezclaron en su expresión al reconocer a Ricardo. «Alteza, gracias al cielo que estáis vivo», exclamó en voz baja, haciéndolos pasar rápidamente y cerrando la puerta tras ellos. «Tenéis que salir de aquí inmediatamente. Enrique ha ordenado vuestra captura muerta o viva, acusándoos de traición». ¿Traición? Ricardo no podía creer lo que escuchaba. ¿Yo soy acusado de traición? Marcos asintió gravemente. Hace 3 días, Enrique convocó al consejo en pleno y presentó documentos supuestamente firmados por vos, donde negociabais en secreto con potencias extranjeras la venta de territorios fronterizos a cambio de apoyo militar para un golpe de Estado. Ricardo sintió que la sangre le hervía de indignación. «Eso es una completa falsedad, una fabricación absoluta». «Por supuesto que lo es», confirmó Marcos. «Pero Enrique tiene a los mejores falsificadores a su servicio, y vuestra inexplicable desaparición tras el escándalo de la boda le dio el pretexto perfecto para presentar esos documentos como prueba de vuestras verdaderas intenciones». Sofía se acercó a Marcos, estudiándolo con atención. «¿Y tú? ¿Has creído esas mentiras?». El asistente sostuvo su mirada con dignidad. «Ni por un segundo, señorita. He servido al príncipe desde que éramos niños. Conozco su corazón. Jamás traicionaría a su pueblo». Procedió entonces a mostrarles lo que había estado recopilando en secreto. Copias de documentos comprometedores, grabaciones de conversaciones privadas, registros de transacciones financieras sospechosas. Todo apuntaba a la conspiración de Enrique. «Pero esto no es suficiente», reconoció Marcos con frustración. «Necesitamos el decreto original del rey Fernando, el que garantizaba el poder directo a vos en caso de su ausencia, sin necesidad de aprobación del Consejo». Enrique guarda el documento original en su caja fuerte personal. Isabel dio un paso adelante, con una nueva determinación en su mirada. «Yo sé dónde está esa caja y cómo abrirla», afirmó. «Fernando me mostró todos sus escondites secretos cuando nos casamos». «Tradición real», dijo. Un plan audaz comenzó a tomar forma. Mientras el palacio se preparaba para una ceremonia especial al día siguiente, donde Enrique sería oficialmente investido con poderes plenos como regente, ellos se infiltrarían en sus aposentos privados para recuperar el decreto original. «Mañana, cuando todos los ojos estén puestos en el Salón del Trono», explicó Ricardo, «nosotros estaremos recuperando la prueba que destruirá a Enrique». El día amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza misma quisiera ser testigo de los eventos que marcarían el destino del reino. El palacio bullía de actividad. Sirvientes corrían de un lado a otro preparando el gran salón del trono. Guardias con uniformes de gala tomaban posiciones estratégicas, invitados distinguidos de todas partes del reino y de naciones vecinas llegaban en lujosos carruajes y automóviles. «La ceremonia de investidura comenzará a mediodía», informó Marcos, quien había regresado de su ronda de reconocimiento. «Todos los miembros del consejo estarán presentes, así como embajadores extranjeros y la nobleza local. Enrique ha convocado incluso a los principales medios de comunicación para dar un carácter histórico al evento». «Perfecto», asintió Ricardo, terminando de revisar el plan una última vez. «Mientras todos los ojos estén puestos en el Salón del Trono, nosotros tendremos el camino libre hacia los aposentos de Enrique». El príncipe observó a su pequeño grupo de aliados, cada uno con un papel crucial en la operación. Marcos proporcionaría cobertura desde dentro, desviando la atención si era necesario. Karim vigilaría las rutas de escape. Isabel, con su conocimiento de los pasadizos secretos del palacio, guiaría a Ricardo y Sofía hasta la habitación de Enrique. Malik, vestido con su antiguo uniforme de la Guardia Real, les daría acceso a las áreas restringidas. «Una vez que tengamos el decreto original», continuó Ricardo, «nos dirigiremos directamente al Salón del Trono. Interrumpiremos la ceremonia y expondremos toda la verdad ante el Consejo, los embajadores y los medios». Sofía, que había permanecido silenciosa, tomó la mano de Ricardo. «Es muy arriesgado», dijo con preocupación. «Si algo sale mal, si nos descubren antes de tiempo». No necesitaba terminar la frase. Todos sabían lo que estaba en juego. No solo sus vidas, sino el futuro del reino entero. «No tenemos otra opción»,
respondió Ricardo con firmeza. Es ahora o nunca. Enrique ya ha demostrado hasta dónde está dispuesto a llegar. Una vez investido con plenos poderes, será prácticamente imposible detenerlo. Isabel se acercó a su hijo y nuera, colocando sus manos sobre las de ellos en un gesto de bendición. Pase lo que pase hoy, estoy orgullosa de ambos, dijo con voz emocionada. Han demostrado un valor y una integridad que honra el verdadero espíritu de la corona. A las 11 de la mañana, cuando los invitados comenzaban a congregarse en el salón del trono, el grupo se puso en movimiento. Avanzaron por pasadizos ocultos tras tapices y paneles, escaleras secretas entre muros, espacios olvidados del antiguo palacio. Isabel los guiaba con la seguridad de quien conoce cada piedra, cada giro, cada escondite. Llegaron al ala privada del palacio sin ser detectados. Los guardias habían sido reubicados para la ceremonia, dejando solo vigilancia mínima que Malik se encargó de distraer con órdenes falsas pero convincentes. Los aposentos de Enrique eran exactamente como cabría esperar, lujosos, ostentosos, cargados de símbolos de poder y riqueza. Ricardo sintió una punzada de asco al ver cómo el consejero había ido apropiándose de prerrogativas reales, el escudo de armas de la familia real en objetos personales, documentos oficiales apilados en su escritorio, incluso una pequeña corona ceremonial expuesta en una vitrina. Allí, señaló Isabel con voz tensa. Detrás de ese tapiz está la caja fuerte. Ricardo apartó el pesado tapiz, revelando una antigua caja de hierro empotrada en la pared. No tenía cerradura visible, solo un complejo mecanismo de ruedas con símbolos tallados. ¿Cómo la abrimos?, preguntó, examinando el dispositivo con perplejidad. Isabel se acercó, sus dedos moviéndose con precisión sobre las ruedas. Fernando me enseñó la combinación. Es una secuencia basada en la fecha de fundación del reino, pero con un truco. Cada número debe ser invertido y luego desplazado según un patrón específico. Mientras la reina trabajaba en la cerradura, Sofía vigilaba la puerta y Ricardo examinaba rápidamente los documentos sobre el escritorio. De pronto, algo captó su atención. Un informe médico con su nombre. Lo que leyó le heló la sangre. No solo confirmaba la administración secreta de sustancias tóxicas en sus alimentos durante meses, sino que detallaba un plan para aumentar dramáticamente las dosis después de la boda, provocando un colapso que lo dejaría incapacitado para gobernar. «Lo tengo», anunció Isabel triunfalmente, cuando la caja emitió un chasquido y la puerta se abrió. En su interior había varios documentos cuidadosamente preservados, joyas familiares que se creían perdidas y un pequeño libro encuadernado en cuero rojo que Isabel reconoció de inmediato. «El diario privado de Fernando», exclamó, tomándolo con manos temblorosas. «Pensé que Enrique lo había destruido después de su partida». Ricardo se acercó a su madre, mientras ella hojeaba las páginas con reverencia. «Aquí está», dijo Isabel, señalando una entrada específica. «El decreto original, tal como lo redactó Fernando. Sin manipulaciones, sin cláusulas añadidas. El documento estaba allí, preservado entre las páginas del diario. El sello real intacto, la firma inconfundible de su padre. En él, Fernando establecía claramente que, en caso de su ausencia, Ricardo asumiría el poder directo al cumplir 25 años, sin necesidad de tutela prolongada del Consejo. Y esto, continuó Isabel, extrayendo una carta sellada, una misiva personal de Fernando para ti, con instrucciones de entregártela cuando asumieras el trono. No había tiempo para leerla ahora. Cuidadosamente, guardaron el diario, el decreto y la carta, junto con el informe médico que Ricardo había encontrado. Con estas pruebas, la conspiración quedaría expuesta en toda su magnitud. Cuando se disponían a salir, la puerta de los aposentos se abrió bruscamente. Valentina, la sobrina de Enrique, entró con expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en alarma. Antes de que pudiera gritar, Sofía reaccionó con rapidez, colocando una mano sobre su boca y arrastrándola al interior. «¿Qué hacemos con ella?», susurró Sofía, manteniendo inmóvil a la joven que se debatía furiosamente. La mente de Ricardo trabajaba a toda velocidad. No podían dejarla ir, pero tampoco querían hacerle daño. «Atadla y amordazadla», ordenó finalmente. «La dejaremos aquí. Cuando todo haya terminado, enviaré a alguien a liberarla.
Con Valentina asegurada y oculta tras un biombo, el grupo se dirigió hacia el salón del trono. El tiempo se agotaba. Podían escuchar el murmullo creciente de la multitud reunida para la ceremonia, los acordes solemnes de la música de estado. Se detuvieron en un pasadizo que desembocaba directamente detrás del trono, oculto por pesados cortinajes. A través de una pequeña abertura, Ricardo podía ver el salón atestado de dignatarios. Enrique, vestido con ornamentos casi reales, subía las escaleras hacia el trono con pasos medidos y expresión de triunfo apenas contenido. El maestro de ceremonias comenzó a leer la proclamación oficial. Era el momento. Ricardo intercambió una última mirada con Sofía e Isabel. 3 generaciones unidas por el amor, la verdad y el deber hacia el reino. Con un gesto decidido, apartó los cortinajes y avanzó hacia el centro del salón. Un silencio atónito cayó sobre la asamblea. Enrique, a medio camino del trono, se quedó petrificado, como si hubiera visto un fantasma. Los guardias, confundidos, no sabían cómo reaccionar ante la repentina aparición del príncipe que creían desaparecido o enfermo. «Detengan la ceremonia». La voz de Ricardo resonó con autoridad por todo el salón. «Lo que están presenciando es un acto de traición al más alto nivel». Los murmullos y exclamaciones se extendieron entre los invitados. Las cámaras, que transmitían en vivo para todo el reino, giraron hacia el príncipe. Enrique, recuperándose de la sorpresa inicial, intentó tomar el control de la situación. «Guardias, arresten a este impostor», ordenó con voz estrangulada. «Este hombre no es el príncipe Ricardo, sino un doble entrenado para sabotear nuestra nación». Pero antes de que los guardias pudieran moverse, Isabel emergió de entre las sombras. El impacto de ver a la reina, ausente durante tantos años, creó una nueva ola de conmoción. «Yo, Isabel de Zahora, reina madre y protectora del reino, afirmo que este es mi hijo, el legítimo heredero al trono», declaró con voz clara y firme. «Y tenemos pruebas de una conspiración para usurpar la corona». Sofía avanzó entonces, llevando los documentos recuperados. Con precisión y elocuencia, expuso la evidencia ante la asamblea, el testamento alterado, los informes médicos que detallaban el envenenamiento sistemático del príncipe, las transacciones financieras sospechosas, los acuerdos secretos para explotar recursos protegidos. A medida que la verdad se revelaba, la expresión de Enrique pasaba del desdén a la preocupación y finalmente al pánico. Intentó interrumpir, desacreditar, incluso huir, pero Malik y varios guardias leales bloquearon todas las salidas. El momento decisivo llegó cuando Ricardo desplegó el decreto original ante el consejo en pleno. «Este es el verdadero testamento de mi padre, el rey Fernando», anunció. «No el documento falsificado que se leyó tras su partida. Según la ley ancestral de Zahora, en virtud de este decreto, asumo desde este momento plenos poderes como legítimo rey». Uno a uno, los miembros del consejo se levantaron para examinar el documento. Algunos, claramente cómplices de Enrique, intentaron cuestionar su autenticidad, pero otros, especialmente los más antiguos que habían servido fielmente a Fernando, reconocieron de inmediato el sello y la firma. «Es auténtico», confirmó finalmente el decano del consejo, un anciano respetado por su integridad. «Este es indudablemente el decreto original del rey Fernando». Todo sucedió rápidamente después de eso. Enrique, viendo que su plan se desmoronaba, intentó una última y desesperada jugada. «¡Esto es una farsa!», gritó, señalando acusadoramente a Sofía. «Esta mujer extranjera os ha lavado el cerebro, Alteza. Ha manipulado documentos, ha fabricado pruebas», pero sus palabras sonaban huecas ante la evidencia abrumadora. Y cuando intentó acercarse amenazadoramente a Sofía, Ricardo se interpuso, protegiendo no solo a la mujer que amaba, sino también al hijo que llevaba en su vientre. «Tu reinado de manipulación y mentiras ha terminado, Enrique», declaró con una calma implacable. «Guardias, arrestad al traidor». 3 meses después, el Palacio Real resplandecía bajo el sol primaveral. Las cúpulas doradas, los jardines en flor, las fuentes danzantes ofrecían un espectáculo de renovación y esperanza. Los ciudadanos de Zahora se habían congregado para presenciar un evento histórico, la coronación oficial de Ricardo como rey y de Sofía como su reina consorte. La ceremonia fue solemne pero accesible, transmitida a todo el reino. Por primera vez en la historia,
Representantes de todas las regiones, no solo la nobleza, fueron invitados a participar. La transparencia y la inclusión, había declarado Ricardo, serían los pilares de su reinado. Isabel, radiante en su papel recuperado de reina madre, observaba con orgullo cómo su hijo y nuera recibían las insignias reales. Junto a ella estaban Karim, Malik, Marcos y Laila, todos reconocidos públicamente por su valor y lealtad. Tras el juicio público que expuso todos los crímenes de Enrique y sus cómplices, se había iniciado una profunda reforma del Consejo Real. Nuevos miembros, elegidos por sus méritos y no por su linaje, asumieron la responsabilidad de asesorar al joven monarca. Pero el cambio más significativo fue la creación de un nuevo polo diplomático y cultural en el oasis de las 1000 estrellas. No un simple monumento, sino un centro vivo de reconciliación y diálogo entre Zahora y el reino vecino de Al-Kharif, un espacio neutral donde la historia, la verdad y la cooperación tenían prioridad. Cuando la ceremonia concluyó y los nuevos reyes saludaron a la multitud desde el balcón central, Sofía, con el vientre ya visiblemente redondeado, se volvió hacia Ricardo con una sonrisa radiante. ¿Quién hubiera imaginado que aquella huida desesperada del altar nos traería hasta aquí?, murmuró entrelazando sus dedos con los de él. Ricardo besó suavemente su frente. «Tú lo imaginaste», respondió con admiración. «Tuviste el valor de rechazar un cuento de hadas falso para luchar por una realidad mejor, aunque eso significara arriesgarlo todo». Mientras observaban a su pueblo celebrando el inicio de una nueva era, ambos comprendieron que la verdadera historia de amor y lealtad que habían construido era mucho más poderosa que cualquier matrimonio de conveniencia. Un amor forjado en la adversidad, cimentado en la verdad y destinado a cambiar el curso de la historia. En los aposentos reales esa noche, Ricardo finalmente leyó la carta que su padre le había dejado. Las palabras, escritas con la sabiduría de quien presiente su propio final, contenían un mensaje que ahora entendía completamente. «Hijo mío, el verdadero poder de un rey no reside en su corona, sino en su capacidad para distinguir la verdad entre 1000 mentiras. Confía en tu corazón, pero mantén los ojos abiertos. Y recuerda que el amor honesto es la única fortaleza que ningún enemigo puede derribar». La profecía se había cumplido. El que una vez fue rechazado en el altar había encontrado en el oasis de las 1000 estrellas la clave de su verdadera identidad y la oportunidad de construir un legado que ningún trono, por sí solo, podría garantizar, el de un hombre que se atrevió a reescribir su propia historia. Queridos televidentes, esperamos que la historia de Ricardo y Sofía les haya conmovido. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras. La encontrarán aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta al video. Cada día traemos historias únicas que revelan la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.